De negocios de confianza. Grupo Provedatos. En Grupo Provedatos creemos firmemente en la confianza. Confianza que brinda el ser una de las primeras empresas en nuestra área en la historia del país. Confianza que ganamos analizando cada cliente y ofreciendo el producto correcto para su giro de negocio. Nuestro respaldo se refleja en más de 800 proyectos exitosos. Un equipo con más de Provedatos creemos firmemente en la confianza. Confianza que brinda el ser una de las primeras empresas en nuestra área en la historia del país. Confianza que ganamos analizando cada cliente y ofreciendo el producto correcto para su giro de negocio. Nuestro respaldo se refleja en más de 800... Buenas tardes con todos. Como Rafael me presentó, soy Rafael Meneses, gerente general del Grupo Provedatos. Estamos súper contentos de que en esta feria somos definitivamente la principal empresa en lo que se refiere a desarrollo de software acá en el Ecuador. Como pueden ver, hay muchísimas empresas de telecomunicaciones, de hardware, de redes. Ha habido poco en lo que se refiere ya a software de gestión empresarial, y esperamos que quienes hayan asistido a esta conferencia es porque ya sea que están viviendo un proceso de cambio o lo van a vivir, o les interesa algunos tips al respecto de lo que significan los proyectos de implementación y desarrollo de software de gestión empresarial. Espero poder agregarles un poquito de valor en el conocimiento de la materia. Quería poner un poco este gráfico, es un gráfico bastante conocido, bastante famoso en lo que respecta a temas de proyectos, principalmente de software, para que lo revisemos nada más un segundo. Les voy a dejar 10 segunditos que lo analicen, que lo vean, espero que se pueda leer hasta atrás, porque vamos a conversar un poquito alrededor de este gráfico. Vamos a volver a él. Rápidamente acerca de Provedatos. Provedatos es una empresa que tiene ya 33 años. Somos una de las primeras empresas de desarrollo de software de gestión empresarial en la historia del Ecuador. Es una empresa que cuenta con varias certificaciones nacionales e internacionales. Somos una empresa que ha manejado más de 900 proyectos exitosos en el Ecuador y afuera del Ecuador también. Somos 77 especialistas en el equipo. Contamos con oficinas en Quito, en Guayaquil y en varias ciudades del país, operación y clientes en todo el país, y 5 unidades de negocio principalmente, todas ellas alrededor de temas de ERP o desarrollo de software de gestión empresarial específicamente a la medida. Hoy día vamos a conversar y espero transmitirles un poco de buenos tips al respecto de cómo prevenir riesgos en la implementación o el desarrollo de software de gestión empresarial. ¿Qué es lo que el cliente debe prevenir y qué es lo que el proveedor también debe prevenir? Porque obviamente es un tema que depende de dos partes. Ahora sí, volviendo un poco al gráfico, vamos a darle una vuelta muy rápida. Primero nos vamos a poner el sombrero de cliente. En toda esta conferencia la idea es que podamos entender lo que es un proyecto desde los dos lados, porque si es que como clientes le entendemos mejor al proveedor, vamos a poder llevar un mejor proyecto. Si es que como proveedores le entendemos realmente al cliente, vamos a poder llevar un mejor proyecto. Estos son proyectos que se hacen en equipo, no se trata de una u otra lado sin que el otro le aporte de verdad. Primero vamos a ponernos el sombrero de cliente. Si es que yo como cliente quiero un proyecto rápido y barato, tengo que estar consciente que muy probablemente va a quedar incompleto, va a quedar mal hecho. Si es que yo como cliente quiero un proyecto barato y bueno, no puedo pretender que sea rápido. Al final del día, cuando hablamos de software, hablamos de personas, no de máquinas. Quienes creamos el software, quienes implementamos el software, quienes logramos que el software cumpla con los objetivos de las empresas que lo adquieren, son personas. Al final del día depende de la cantidad y la calidad de esas personas el éxito o no de un proyecto. Si queremos que un proyecto sea rápido y gratis, tengamos muchísimo cuidado porque probablemente es una estafa. Si es que queremos que un proyecto sea rápido y bueno, tenemos que tener claro que eso cuesta, ¿sí? Entonces, ahora poniéndonos del sombrero de proveedor, esto también aplica para los proveedores. Si yo como proveedor quiero venderle a un cliente un proyecto rápido y barato, y eso es lo que le estoy ofreciendo y me estoy vendiendo de esa manera, tengo que saber de entrada que no voy a cumplir con las expectativas. Voy a entregar un proyecto incompleto, un proyecto mal hecho. Si yo como proveedor quiero entregar algo barato y bueno, tengo que ser frontal con el cliente de decirle, ok, para que te salga barato y yo te pueda garantizar la calidad, me voy a tomar bastante tiempo. No hay otra manera de hacerlo. Y si quiero que sea rápido y bueno,
tengo que saber que tengo que tener gente preparada, gente que está completamente certificada y lista para desarrollar ese proyecto o para implementar ese proyecto, y tengo que saber que eso cuesta. Entonces, de lado y lado es importantísimo tener las expectativas de lo que uno quiere y saber que al final del día uno recibe de acuerdo a lo que está dispuesto a dar también. Una recordación muy rápida, como lo he mencionado, hay dos partes en este juego, cliente y proveedor. Entonces, temas básicos de inicio. Hablemos del cliente rápidamente. Son 13 años los que yo llevo ya en la industria, un poquito más de 6 a cargo de Provedatos. Puedo decir que he liderado exitosamente más de 100 proyectos de software hoy por hoy, y esto lo que a mí me ha dado personalmente es la experiencia de poder decirles que el cliente muchas veces está seguro que sabe lo que quiere, y no es así. Entonces, si es que yo soy un cliente que voy a comprar software, tengo que estar tremendamente claro en qué es lo que quiero. Y un poquito para poner las cosas en perspectiva del día a día. Cuando una empresa compra software, compra un ERP, compra un software a la medida para la gestión de las operaciones de la empresa, es para la empresa, no es para un usuario o para otro en específico. Eso significa que como director o como sponsor que estoy aprobando un presupuesto para la compra de software para mi empresa, yo no puedo simplemente confiar de que, sí, es que mi contador me dijo que necesitamos otro software y la persona de inventarios también me dice que no le cuadran, entonces la persona de facturación dice que está lento, entonces necesitamos otro software. No, ellos te levantan banderas para decir, ok, algo está mal en la operación, pero como empresa, como cliente, tengo que tener súper claro cuáles son mis objetivos, cuál es mi estrategia tecnológica a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando decimos el cliente realmente sabe lo que quiere, no se refiere a que una, dos o tres personas de la organización le pidieron al jefe cambiar porque tienen un par de problemas por aquí y por allá. Es que como organización realmente nos hemos sentado, nos hemos puesto a pensar de qué es lo que queremos con esta nueva inversión y esta nueva inversión en tiempo también para sacar este proyecto adelante. Cuando hablamos del contrato, es súper importante que las empresas, que los clientes tengan claro que a diferencia de cuando yo compro un activo, por ejemplo, que compro, me lo entregan, lo puedo tocar, lo puedo oler, y eso es, estos son proyectos de alta complejidad, de alta incertidumbre, y son complejos que dependen de las dos partes. Entonces, cuando yo estoy firmando un contrato para comprar software, también tengo que entender a qué me obliga ese contrato. Y no se trata solamente de pagar lo que cuesta, se trata de saber que mi equipo tiene que estar disponible, tiene que estar listo, tiene que ser gente competente para poder trabajar de la mano y en conjunto con este proveedor que hemos escogido para que realmente sea un éxito el proyecto. Cuando hablamos de tiempo, y ustedes van a ver que algunos tienen un asterisco porque me gustaría resaltarlos, cuando hablamos de tiempo suele pasar también lo mismo. El cliente al inicio del proyecto dice, no se preocupen, o sea, el tiempo va a ser totalmente enfocado al proyecto, vamos a tener una persona que va a dejar sus actividades para estar 100% en el proyecto, etc. Ese tipo de cosas no pueden ser solamente dichas, tienen que ser realmente, se las tiene que realmente cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final del día, a todos nos pasa en nuestras empresas que el día a día nos come, la operación diaria de la empresa termina comiendo desde la gerencia general hasta la persona de bodega, la persona de inventarios, la persona de facturación, y todo el mundo estamos siempre tremendamente cargados de trabajo. El momento que tú estás implementando un ERP, implementando un software a la medida, ese tiempo se va a cargar, y siempre las personas más importantes o más necesarias de la organización son las que más cargadas están. ¿Adivinen qué? También son las personas que son las más importantes para el éxito del proyecto, para guiar al proveedor en cómo funciona mi empresa, en hacia dónde queremos ir, en cuáles son las necesidades que más nos están doliendo en este momento. Entonces, cuando piensen en la compra, en la adquisición, en la implementación de un software, pónganle muchísima atención a lo que significa el tiempo. No lo tomen de forma ligera. Ahora, también suele pasar que nunca es el momento. Chuta, esta semana estoy a full con esto, el próximo mes con esto, el próximo mes con esto. Por eso insisto, como dije al inicio, existe toda una planificación en la automatización tecnológica de una empresa que tiene que venir ya planificada con tiempo para saber lo que va a pasar hacia adelante y establecer tal proyecto como un proyecto estratégico y crítico en la organización, dándole así la prioridad del caso. Y por último, el presupuesto. Creo que ese no hay mucha ciencia. Saber que como organización estoy lista para poder cumplir
con el presupuesto establecido del proyecto, porque de esa manera voy a poder empezar a ver el retorno de inversión de la forma más rápida. Al final del día, estas grandes inversiones que se hacen en software no son únicamente para automatizar uno o dos procesos, es para ver al final del día una organización más productiva, más automatizada, donde puedo reducir costos y donde puedo empezar a ver ese retorno de inversión lo antes posible. Ahora nos vamos a poner el sombrero del proveedor. Cuando uno es proveedor de software, y aquí consejos para los clientes de software, tiene que tener muy claro qué es lo que el proveedor está ofreciendo, porque, y lastimosamente es una realidad, el mercado ecuatoriano de software durante mucho tiempo fue llevado hacia abajo, fue desgastado por muchas empresas de software que ofrecían todo lo posible y al final del día no cumplían. ¿Cuántos proyectos de ERPs, cuántos proyectos de desarrollo grandes en el país ustedes habrán escuchado, ya sea en sus propias empresas o en empresas conocidas, que no han sido exitosos? Y eso muchas veces es porque los proveedores en sí están ofreciendo las cosas solamente para vender. No se dan cuenta que cuando tú en esta industria ofreces algo equivocadamente, al final del día te va a saltar y al final del día va a causar un problema, no solo al cliente, sino también a ti mismo como empresa. El proveedor tiene que entender súper bien lo que va a hacer. Aquí, a los que han vivido estos procesos, les pregunto yo, la empresa que te vende, que te va a proveer el software, ¿cuánto tiempo estuvo en tu empresa metida antes de cerrar el contrato contigo? Si es que fueron unos levantamientos de 2, 3 horas, preocúpate. Es imposible pretender que vamos a entender como proveedores de software en 2 o 3 horas el completo funcionamiento de una organización. No me tomen la palabra, es imposible conocer el completo, pero si es que un equipo de consultoría no hace un proceso de levantamiento profundo, donde va, no usuario por usuario, pero por lo menos los usuarios claves de cada una de las grandes áreas de la empresa, entendiendo a fondo cómo funciona, qué les duele, hacia dónde quieren ir, es imposible pretender poner una propuesta al frente. Es salida del aire y eso significa que no van a estar listos para entender lo que se tiene que hacer. Un proveedor tiene que tener una estructura y procesos claros. Cuando yo como cliente tengo que analizar un proveedor para un proyecto de estos, tengo que entender muy bien, ¿cuáles son las funciones? ¿Cómo está estructurada esta empresa? Las funciones de la misma persona que me viene a vender va a ser también implementarlo y a futuro también darme soporte. Esa es una alerta muy grande, porque es imposible que una persona se pueda abastecer para cada una de esas funciones. Entonces tengo que entender bien si es necesario pedir un organigrama de la empresa. Son cositas que a veces como clientes se nos pasa, pero de eso depende el cómo lo está manejando el proveedor. Pedir un organigrama, pedir los procesos, mejor aún si es que existen certificaciones de esos procesos, cómo interactúa un departamento con otro dentro de este proveedor mío, del cual dependen muchísimas cosas de mi proyecto. Lo dimensiona bien. Hay que preguntar a fondo de dónde salieron los valores, de dónde salieron las horas. Si es que alguien viene un proveedor de software y te pone al frente una propuesta que dice 1000 horas, ¿por qué 1000 horas? Esas horas deben ser desmenuzadas, uno tiene que realmente poder saber de dónde está saliendo ese dimensionamiento. Y digo la palabra dimensionamiento porque en el desarrollo, en la implementación de software existe incertidumbre. O sea, al final del día sí sigue siendo una proyección, un dimensionamiento, pero que tiene que ser bien respaldado, tiene que ser basado en algo que realmente haga sentido. Y un equipo de experiencia. En este tipo de proyectos no quiero contratar a una empresa en la que voy a ser su primero, segundo, tercer cliente en la historia. Al final ya los primeros clientes en esta industria pagan caro, porque pagan las equivocaciones y la experiencia de aquellos consultores y aquellas empresas que están aprendiendo y que eventualmente, estoy seguro, se harán buenos, pero que al principio sus costos de ejecución son más altos por la falta de conocimiento y expertise. Claramente prevenir es mejor que arreglar y es por eso que vamos a revisar de una forma breve, al final vamos a poder abrir un espacio para preguntas y respuestas de los siguientes puntos y vamos a ir en el mismo orden. Hablemos un poco más profundo acerca de lo que es la preventa. Para los que no saben, el proceso de preventa en esta industria no es abrir una cuenta, visitarle, decirle lo lindo que es tu empresa y que debería comprarte a ti por este y este motivo. Un proceso de preventa en esta industria es en donde un equipo de consultoría, no un equipo comercial, puede estar acompañado siempre de un comercial para que guíe la relación con el cliente. Un equipo de consultoría está en mi empresa, está metido en mi empresa, sea 1, 2, 3 días, está
con una estructura, con una metodología existente, preexistente, no inventándose las cosas en el camino, posiblemente hasta con un cuestionario de preguntas ya establecidas que se han venido refinando con el tiempo, y está haciendo este tipo de levantamiento de información, levantamiento de procesos, entendiendo a fondo qué es lo que está pasando en cada una de las áreas. Muchas veces ustedes van a ver empresas que dicen, sí, mira, me estoy cambiando de software, pero mi software anterior era buenísimo en esto, esto y esto. Esas cosas como proveedores tenemos que saber. Si es que a una empresa le está funcionando un software bien en unos ciertos módulos, ahí está. Si eso es lo que le está funcionando bien, no vamos a tener que entrar e inventarnos la rueda. Tenemos que enfocarnos en las cosas que no le está funcionando bien, que les está deteniendo en la operación o que al final del día les está haciendo ser menos productivos. Veamos la preventa desde el lado del cliente. Este es un consejo que es súper válido. Muchas veces como cliente estoy acostumbrado a pedir una proforma. Entonces yo espero que venga el proveedor, se siente al frente mío, me quite el menor cantidad de tiempo posible, se vaya a su casa o a su oficina y regrese con una proforma. Yo como cliente, el momento que estoy viviendo una preventa, tengo que entender que mi tiempo y la cantidad de tiempo y apertura que yo le dedique a este proveedor va a hacer que este proveedor haga una mejor preventa. Y si es que el proveedor hace una mejor preventa, yo me estoy asegurando como cliente una propuesta más real, una propuesta más justa, me estoy asegurando que se están contemplando las cosas que en verdad necesita mi organización. Entonces, cuando hablamos de preventa desde el lado del cliente, no lo vean como, ok, que venga el proveedor, se siente y me pase la proforma lo antes posible. O el típico que somos compradores, que queremos las proformas, las propuestas para mañana. Tenemos que decidir, tenemos que tenerlas para mañana. Si es que un proveedor de software les da una respuesta, les dice, mira, yo no te voy a poder dar una propuesta mañana, me voy a tomar 15 días en darte una propuesta y necesito 5 horas de tu tiempo y 5 horas de tal persona y 5 horas de tal persona, ese es un proveedor que vale la pena, ese es un proveedor en el cual pueden confiar y es un proveedor que desde inicio está haciendo las cosas bien. Ese tipo de cosas tienen que tomar en cuenta. Cuando lo vemos desde el lado del proveedor, estoy seguro que muchas empresas de software lo ven a esto como un costo de ventas innecesario. Y yo creo que solamente después de muchísimos años de hacer proyectos de este tipo, empresas como nosotros empezamos a entender que este proceso aquí no es un costo de ventas, es más bien una garantía que estamos entrando a un proyecto que no solamente va a ser exitoso, sino que también va a ser rentable para nosotros. Como proveedor, si es que tú no tienes demasiada incertidumbre, insisto, la incertidumbre siempre existe en estos proyectos, pero si es que reduces esa incertidumbre, puedes planificar mejor, puedes contratar mejor, puedes entender mejor cómo se va a desarrollar ese proyecto. Y el análisis profundo de la contraparte como organización. Puede sonar duro esto, pero creo que como organizaciones de software, cuando llegas a cierto nivel, no solamente es el cliente el que está analizando el proveedor, sino ya llegamos en momentos en los que los proveedores tenemos que analizar sumamente bien el cliente. Si es que es un cliente que está totalmente desordenado por adentro, que no tiene procesos levantados, que ya te das cuenta en los usuarios que va a haber una resistencia al cambio demasiado fuerte. Esas son también alarmas para que los proveedores digan, oye, ¿sabes qué? Tal vez tu empresa todavía no está lista para un cambio como este. Tal vez el meternos juntos a este camino de cambiar toda la estructura, toda la columna vertebral de tu empresa, estamos ya entrando con el pie izquierdo. Deberías primero arreglar esto y enfocarte en este tipo de cosas antes de que entremos juntos a un camino tan largo y complejo como este. Entonces, el analizar profundamente de lado y lado me lleva a aconsejarles también como empresas que se analicen internamente antes de tomar una decisión tan importante como esta y que realmente estén preparados para un proyecto así. Hablando un poco acerca del equipo, cuando hablamos de equipo en estos proyectos, hablamos de equipo, incluye al equipo del cliente y al equipo del proveedor. Dentro del equipo existe la gerencia del proyecto, que muchas veces se piensa que la gerencia del proyecto simplemente va de un lado. La gerencia del proyecto de dentro del cliente es tan o más importante que la gerencia de proyecto que pone el proveedor. Les voy a explicar por qué. La gerencia de proyecto que pone el proveedor normalmente ya es una persona que ha manejado muchísimos proyectos, es una persona que ya está probablemente certificada, es una persona que a eso se dedica todo el día y tiene una facilidad de gerenciar el proyecto mucho más.
pero normalmente las empresas están acostumbradas a ubicar de gerente de proyecto a quien consideran es el usuario más clave. Nos ha pasado también empresas que de gerente de proyecto le ponen al contador general de la empresa, por ejemplo, para la implementación de un ERP. Y eso estaría bien, porque es una persona que conoce a fondo la empresa, entiende los procesos, probablemente tiene una relación con todos los usuarios, pero ¿y el tiempo qué? Al final del día, la gerencia de proyecto de la contraparte, o sea, del cliente, es una persona tremendamente importante en empujar a que las cosas vayan pasando, a que todas las obligaciones que el cliente tiene ante el proyecto, ante su propia inversión, realmente se vayan dando y de forma eficiente. Especialidades dentro del equipo. Por ningún motivo podemos pretender que, en el mismo ejemplo, que el contador general de mi empresa es quien va a decidir todos los procesos del sistema. Definitivamente necesitas tener dentro del equipo a un especialista de cada una de las áreas, a lo que llamamos los usuarios claves. Por el lado del proveedor, en cambio, tienes que tener un equipo que tenga sus especialidades. Si estás implementando en una empresa de manufactura, tú tienes que tener un consultor mínimo, un consultor financiero que va a poder hablar el idioma del gerente financiero, del contador, de esa área, y vas a tener que tener también un consultor de manufactura que va a poder entenderse con el gerente de producción, que va a poder hablar el mismo idioma, que entiende de aquellos procesos. Entonces, lo primero que analizamos cuando un proveedor nos presenta una propuesta, también debe ser el equipo. Oye, a ver, y cuéntame, ¿y quién va a ser mi consultor financiero? Dame el currículum de ese consultor. Insisto y repito, y voy a seguir repitiendo eso constantemente, estos proyectos es de gente, es de personas, y de las personas va a depender todo. Oye, déjame ver el currículum de tal persona, quisiera saber cuántas implementaciones tiene esta persona ya a cargo, qué empresas ha implementado. Hagan ese tipo de preguntas, son simplemente sanas, y lo que van a hacer es, van a permitir que el proveedor les garantice a ustedes que no solo como empresa tienen una buena imagen, sino que como personas dentro de su equipo tienen un equipo realmente preparado para ejecutarlo. La definición de usuarios claves, un trabajo que muchas veces también pasa por alto, como empresa, como clientes, lo vemos como que, ok, sí, al que más tiempo va en cada una de las áreas, pongámosle, pero tenemos que analizar un poquito más de eso. Tal vez la persona que más tiempo va en mi área de contabilidad es alguien que va trabajando en un Excel desde hace 5 años, y es un Excel que él mismo lo creó y que ama su Excel, que le vas a matar el día que le digas que ya va a dejar de usar su Excel y ahora va a usar este módulo de acá. Entonces, por más de que conozcas súper bien la empresa, probablemente no es el usuario clave, porque es una persona que le va a poner más resistencia al cambio en vez de estar promoviendo el cambio. El enfoque y tiempos, una vez más. Las grandes empresas arman un equipo completamente separado, muchas veces mandan a esas personas a trabajar en otras oficinas para que el día a día no les coma, y ese es el equipo que al final del día implementa el ERP. Sería ideal que todas las empresas puedan hacer eso, pero no es una realidad. La gran mayoría de empresas en nuestro país son empresas que tienen que batirse con su propio equipo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sí programar y planificar súper bien. Al final del día, la implementación de software en las empresas no es una línea recta. O sea, no es que en todo momento se necesita el involucramiento completo de todo el mundo. De hecho, es una línea que se mueve constantemente. En los momentos de capacitación, por supuesto, necesitamos más tiempo de ustedes. En el momento de parametrización necesitamos mucho menos tiempo, porque estamos parametrizando el software. Entonces, preguntar a su proveedor, entender con su proveedor cuál es la planificación de tiempos que se va a requerir de mi equipo para el proyecto de aquí hasta el final, y que eso esté programado y esté planificado desde el día 1. En cuanto a crear un árbol de conocimiento dentro de la empresa, este es un consejo muy válido también. ¿Qué es lo que quiero como empresa una vez que termino de implementar un software? Es no depender de mi proveedor. La única manera de no depender de mi proveedor es tener un equipo que sabe utilizar el sistema bien, que realmente entiende por dónde es que se hace cada una de las cosas, que cuando yo contrato personas nuevas podemos, sin necesidad de llamar a nadie más ni de pagar nada adicional dentro de mi propia organización, capacitar a nuevos usuarios o apoyarles como un primer nivel de soporte. Y eso lo que requiere también es tiempo. Entonces uno muchas veces piensa, bueno, pero entonces que vengan los consultores del proveedor, que le enseñen a mi gente, pero no hay mucho tiempo porque estamos a full, así que hagámosle rapidito la capacitación. En
En la mitad de la capacitación, los usuarios claves están al teléfono, están saliendo, porque recuerden, suelen ser las personas más ocupadas de la organización, y al final del día, sí, tengo un equipo que ya sabe usar el software, los 4 botones que a cada uno le toca, pero que no le está realmente sacando el jugo al software porque no sabe el funcionamiento a profundidad. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer como empresa es entender que si yo armo un árbol de conocimiento dentro de mi organización, del cual puede transmitir y decantarse el conocimiento de mi nueva herramienta, empiezo a ser menos dependiente y por ende también va a ser más económico para mi organización seguir creciendo. El tema de objetivos. Como todo proyecto, si es que vamos a arrancar un proyecto de desarrollo, de implementación de software, ¿cuáles son los objetivos y están o no alineados de esos objetivos? Insisto y vuelvo a un ejemplo que puse antes. El objetivo no es que María, la facturadora, ahora pueda facturar más rápido. Ese probablemente es uno de los problemas que necesitamos resolver, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de crear una organización más productiva, más eficiente, donde yo puedo, como les dije, reducir costos, donde puedo ser más rentable, donde puedo ofrecer un mejor servicio a mi cliente, más rápido y más barato, porque si yo soy más eficiente, puedo bajar mis precios y puedo ser más competitivo. O por lo contrario, puedo subir mis precios porque la calidad de servicio y de productos que mi empresa vende o produce son mejores. Entonces vamos a ver un poquito quiénes son los key players de los proyectos. Veámoslo desde el lado del cliente. Los key players o los jugadores principales en este tema arranca desde los accionistas. Cuando un gerente general propone a los accionistas una inversión de este tipo, tiene que respaldar. Okay, vamos a hacer una inversión de tal tipo que le va a pegar a las utilidades de tal manera en el primer año y se va a devengar de tal manera en los siguientes años por esto, esto y esto y esto. Ahora, como accionistas, ya son parte del tema. Al final del día, la decisión de ellos es la que va a contar y los accionistas no están pensando en si le resolvió o no esos 5 minutos a María y no están pensando si es que se va a demorar el proyecto 2 o 3 meses. Están pensando cuándo esto le hace más rentable a mi empresa y por ende cuándo voy a tener más utilidades. A diferencia, el sponsor del proyecto, que suele ser el gerente general, él está pensando en ver cómo cumple el proyecto dentro de tiempos y presupuestos. Ese es su objetivo. Me iban a cobrar esto, se iba a demorar tanto, quedó bien, no quedó bien, me costó más, me costó menos. Mientras que el gerente de proyecto está pensando primero en cómo lucirse, en cómo quedar tremendamente bien ante la gerencia general, en cómo poder ser el dueño del proyecto, lo cual es bueno, no estoy diciendo que eso sea malo. Está pensando en cómo ser un buen líder para poder llevar este proyecto hacia adelante. Y al final también tienes los usuarios. Los usuarios, en cambio, tienes de todo. Tienes usuarios que están pensando en qué bueno este cambio, cómo esto me va a ayudar. Tienes otros usuarios que están pensando que muertos del miedo, que ahora les van a votar porque el nuevo software ya hace lo que ellos hacían antes en su trabajo. Tienes un sinnúmero de visiones y de objetivos que si no están alineadas, al final del día pueden explotar. Y lo mismo pasa desde el lado del proveedor. Desde el lado del proveedor, por supuesto, tienes también los accionistas que quieren el proyecto más rentable posible, tienes al sponsor o gerente general que también quiere el cumplimiento de presupuestos, el cumplimiento de tiempos, el cumplimiento exacto de la consultoría que se vendió. Vas a tener a los consultores que, asimismo, los consultores también lo que buscan es sobresalir. Los consultores lo que van a esperar es poder dar, bueno, si es un buen consultor obviamente, poder dar la mejor consultoría, ir 10 pasos más allá si es que es necesario, con tal de que el cliente quede feliz y quede satisfecho. Y por otro lado, si es que incluye desarrolladores del proyecto, tienes desarrolladores que en cambio en su mente solo están pensando en que el software quede divino y quede lindo y todo el mundo diga qué bien se ve y qué fácil de utilizar. Y por otro lado tienes a la gente de soporte que lo único que está pensando es más vale que cuando me pasen la cuenta venga con ningún problema, los usuarios vengan capacitados, nadie me pregunte nada. Entonces, una vez más, si es que como proveedor de software, tú no tienes a todo tu equipo, a toda la cadena de valor alineado con los mismos objetivos y también con los objetivos del cliente, pues tienes un proyecto que está yendo hacia muchos lugares en vez de ir firme hacia un solo lugar. Feedback y data. Hemos escuchado siempre que lo que no se mide no se mejora. Ahora, en estos proyectos yo he aprendido que lo que no se mide no se controla.
Y en este tipo de proyectos, si no hay control, si no se controla desde el inicio, es sumamente fácil que se salga de las manos. Es sumamente fácil de que se expanda el tiempo y por ende el presupuesto del proyecto. Al final del día, obviamente le pega al cliente, le pega al proveedor, porque no termina un proyecto, digamos, al final del día exitoso con un cliente completamente satisfecho. Entonces, cuando hablamos de feedback en un proyecto de software, es recolección de data constante. Y aquí entra la importancia del gerente de proyecto. Y voy a poner el mismo ejemplo. Si mi gerente de proyecto, como cliente, es mi contador, que está matado de trabajo, le está dedicando lo que avanza al proyecto, ¿cómo podemos pretender de que esté recolectando data? ¿Cómo podemos pretender de que esté analizando esa data y presentando la data para poder realmente asegurar que el proyecto no se está desfasando, que el proyecto está dentro de tiempos, que el proyecto está yendo hacia donde se requiere? Y lo mismo por el lado del proveedor. El feedback es con los usuarios, el feedback es con las gerencias, el feedback es con los gerentes de proyecto, el feedback es con los desarrolladores. No puedes pretender que hablas con una persona y esa persona te va a poder dar el feedback de lo que está pasando. Yo os digo por experiencia propia, muchas veces el auxiliar contable de una empresa puede decir que no, que el proyecto va pésimo, que el proyecto está atrasadísimo y es porque todavía no le han pasado unas plantillas para la carga de datos, que eso es lo único que a él le importa. Él no está viendo el proyecto completo, está viendo cuándo me entregan las plantillas para yo cargar datos y terminar con mi parte. Mientras que tú le preguntas a un gerente general y en perspectiva te dice, mira, estamos perfectos, estamos dentro de tiempos, hemos cumplido con tales hitos. Entonces las expectativas, las visiones que cada jugador tiene son distintas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El feedback es lo que nos va a permitir saber realmente en dónde está el proyecto y poder tomar las decisiones y las medidas necesarias a tiempo. Y obviamente el hecho de manejar y tener y seguir metodologías probadas, especializadas, es lo que permite tener un ritmo en la recolección de data. Entonces, como ejemplo, cuando se trata de proyectos de desarrollo, por ejemplo, existe una metodología que se llama Scrum, estoy seguro que muchas personas aquí ya la han escuchado o la conocen, es hoy por hoy la principal metodología en desarrollo de software a nivel mundial, y el ejemplo que quiero ponerles de esa metodología es, esa metodología obliga a los equipos a hacer un stand-up diario. Un stand-up es una reunión de 15 minutos en donde todo el equipo se reúne, de un proyecto se reúne parados, jamás es sentado, y el objetivo justamente de esa reunión es que sea rápida, que entras y sales en 15 minutos. En esos 15 minutos todo el mundo compartió información, compartió sus stoppers, que es el desarrollo, la implementación de proyectos grandes de software, vienen de la mano con incertidumbre. Incertidumbre en todo el sentido de la palabra. Es algo que es mucho más común de lo que uno pensaría, que arrancas el proyecto, el cliente pone un jefe de proyecto que es ideal y que está funcionando perfecto y que está caminando perfectamente bien, pero en la mitad del proyecto tal vez esa persona se enferma y se va, o tal vez consigue otro trabajo y se cambió de empresa. Son cosas que es imposible de prever. O tal vez cuando hablamos en desarrollo, puede ser que el cliente en la mitad del camino empieza a darse cuenta de cosas que no vio al inicio cuando solicitó en el levantamiento de información y empieza a pedir diferentes cosas adicionales. Y aunque esté de acuerdo en que esas son adicionales, de que hay que pagar, etcétera, ya empieza a cambiar la planificación del proyecto. Entonces esto no es como construir una casa, que por supuesto estoy seguro hay ciertos cambios en lo que estaba planificado, pero en este realmente hay cambios que son imposibles de prever. Entonces uno debe aceptar que la incertidumbre es una realidad y el pretender cambiar eso es un error. Yo he podido ver en compañeros vendedores de software que tratan de convencer al cliente de que no se preocupe, que lo que está y lo que le está diciendo eso es y que nada va a cambiar. Y eso es mentira. Y eso es algo por lo que yo he peleado constantemente. Al cliente uno tiene que decirle de frente las cosas. Mira, el proyecto al que vamos a entrar tiene incertidumbre y cosas van a pasar. Y tenemos que más bien estar de acuerdo en que eso es así, no tratar de tapar el sol con un dedo, no tratar de cambiar eso, más bien saber cómo gestionarlo. Y yo creo que empresas que llevamos ya muchísimos años en el mercado y que hemos hecho tantos proyectos, uno de nuestros principales beneficios que tenemos hoy en día es que ya sabemos cómo manejar eso, ya sabemos cómo dimensionar hacia adelante este tipo de cosas que están fuera de nuestro control y cómo atacarlas al final del día. Y este es un tema que no tiene nada que ver con sistemas.
O sea, no es de procesos, no es de sistemas, no es de tecnología, este es un tema de gente. Como les he dicho varias veces, no solo durante la implementación, sino durante la gestión y el uso de la tecnología, quienes interactúan con la tecnología son las personas. Y las personas somos seres complejos, las personas somos seres distintos, las personas pensamos completamente diferente uno del otro. La forma en la que el Señor ve ese banner es muy distinto a como la veo o la aprecio yo y tú. Cada uno ve las cosas de su manera, con sus ojos, con una perspectiva distinta. Y eso tenemos que entender cuando hablamos de tecnología, porque no importa el sistema que sea, para unos puede ser que se ve lindo, para otros puede ser que no es amigable, y al final del día lo que tenemos que saber es lo mismo que el otro. No tratar de cambiar eso, sino gestionar el cambio. Cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de que hay organizaciones que pueden llevar muchísimo tiempo ya utilizando un cierto sistema o un cierto software, y realmente el cambiar eso, porque insisto, es la columna vertebral de todos los procesos que ocurren en el día a día de la operación de las organizaciones, es un tema impactante, es un tema que, primero que nada, va a generar miedo. ¿Miedo a qué? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Será que con la implementación de este nuevo software ahora vamos a perder nuestro trabajo porque ya las computadoras van a hacer lo que hacíamos? O el miedo de decir, oye, ya no voy a tener tanto, ya no voy a ser tan indispensable. Hay muchas personas en las organizaciones que son indispensables porque son Juanito que conoce su Excel y nadie más sabe, y la operación de la empresa se para el rato que se enferma Juanito. Y la verdad es que eso le genera miedo a Juanito. O sea, a Juan no le va a gustar la idea de que ahora la información va a estar disponible para todos, de que van a haber otros usuarios que saben cómo hacer eso y que va a haber un sistema que va a controlar las cosas. Y eso genera miedo. No podemos juzgarle a Juanito, no podemos caerle a Juanito, no podemos despachar a Juanito, tenemos que entenderle y tenemos que ayudarle a entender que esto es algo beneficioso para la organización y cómo a esto a él, en vez de ser tan operativo, le va a permitir igual dedicar el mismo tiempo, pero a cosas más productivas, a analizar información, a tomar decisiones. Vienen temas de ego también en este tipo de proyectos, temas de protagonismo. Muchas veces el que controla las cosas, el que controla ciertos aspectos de la organización es protagonista. La gente depende de Juanito. O sea, cuando alguien quiere cierta cosa, hay que ir a pedirle a él. Y muchas veces eso pasa con las personas de sistemas también, ¿no? O sea, el gerente de sistemas es quien genera los reportes. Entonces la organización depende del gerente de sistemas. Es alguien que es importante para la organización en ese sentido. Pero lo que hay que hacer, entender a cada persona es que tú puedes ser muchísimo más importante para la organización, ya no por la dependencia, sino por cuánto le produces a la organización. ¿Qué pasa si en vez de estar haciendo los reportes que algunas personas dependen, esas personas ya están sacando sus reportes automáticamente por su propio business intelligence sin tener que depender de nadie? Y tu tiempo puede estar en la implementación de nuevos proyectos, el dedicar el tiempo y enfocar el tiempo a algo que realmente le agregue valor a la organización, como les digo, con un objetivo a largo plazo, no solo para cubrir la operación diaria. La incertidumbre de la cual ya conversamos, el tema de bloqueo. Yo les puedo decir en firme que uno de los principales problemas en la implementación de software muchas veces son los usuarios que están listos para bloquear el proyecto. Los usuarios que decidieron que no les interesa y que no va y que no están de acuerdo con el cambio y que dijeron que no estaban de acuerdo con el cambio desde el día 1 y por ende le van a bloquear. Esas personas son definitivamente un bloqueo. Y esas personas contaminan al resto, y esas personas se pelean con los consultores, y esas personas le meten cizaña a los gerentes, y esas personas son las que le hacen tan negativo al tema que muchas veces lo logran, y que muchas veces tumban proyectos de altísimas inversiones y que al final del día ahí queda. O sea, nadie identifica el motivo verdadero de por qué pasan estos temas. Lo que hay que tener es paciencia, ¿sí? Con estas personas hay que trabajar de cerca, con estas personas hay que dejarles también ser parte del proceso e involucrarles en el proceso. Y esto es un tema de toda la gestión del cambio que sí requiere gestión y control. Entonces, una vez más, el objetivo de esta charla es poder transmitirles consejos a quienes estén viviendo ahorita un cambio de software o estén pensando en adquirir y cambiar de software en su empresa. Piensen en esto. O sea, no se lancen sin entender, a ver, mira, esta es mi organización, voy a identificar quienes yo sé que van a ser una traba en el proceso y no voy a hacer nada malo con ellos, pero sí les voy a sentar, les voy a explicar por qué la organización está haciendo este cambio, les voy a explicar por qué es importante que ellos se involucren y sean parte de esto.
Para hablar un poquito acerca de metodologías, hay tantas y como empresa de 33 años y que vendemos varios productos, algunos nuestros y algunos de afuera, somos una empresa que ha logrado ver muchísimas metodologías muy de cerca, no solo ver, capacitarnos, certificarnos en lo que significa implementación de software. Somos especialistas implementando SAP Business One, por ende tenemos toda la metodología de SAP. Somos especialistas implementando RPS, que es de la empresa Ibermática, que es un software específico para industrias, para manufactura, y esta es la segunda empresa más importante de tecnología en España, y ellos nos han transmitido a nosotros también toda su metodología. Somos también los fabricantes del primer ERP en ambiente web en la historia del país, y gracias a eso generamos nuestra propia metodología. Tenemos una fábrica de desarrollo con más de 30 personas a tiempo completo, por ende hemos tenido que capacitarnos en las principales metodologías de desarrollo de software. ¿Y eso qué es lo que nos ha dado? Es la oportunidad de realmente coger lo mejor de cada una de esas metodologías y dejar de lado aquellas cosas que tal vez no son las mejores prácticas y tratar de ir juntando en una metodología madre, digamos. Entonces, no quiero hablar de tantas metodologías que hay, pero creo que vale la pena, sobre todo para quienes estén pensando en temas de desarrollo a la medida, lo que son las metodologías ágiles. No es de locos que todas estas empresas que ustedes ven aquí vienen utilizando metodologías ágiles desde hace más de 10, 15 años. Las metodologías ágiles son hoy por hoy, sin duda alguna, las líderes en lo que respecta a desarrollo de software, y es de donde nace el Scrum, del cual les estuve comentando hace poco. Y por último, la parte aburrida, la parte que a nadie le gusta, la parte burocrática, la parte molestosa, la parte que es el cuco, la parte que nos da miedo. Al consultor le da miedo firmar algo que se está comprometiendo con el cliente, al cliente le da miedo firmar un acta que ya le deja cerrado a un hito, porque si es que se le pasó a decir algo ya quedó cerrada, pero que también es una parte real y es una parte importante del proyecto. En este tema mi consejo es ser muy organizados, pero no tenerle miedo a la documentación. Uno, y voy a hablar de los quiteños en general, al quiteño nos suele dar miedo firmar las cosas. El quiteño es miedoso para firmar algo, porque cree que el rato que está firmado está sentado y ya se acabó el mundo. Y eso no tiene que ser así. Al final del día, cuando uno firma un documento, no es solamente para cubrirse de un lado. Un documento está hecho para firmar y cerrar etapas, cerrar hitos de lado y lado. Entonces, así como debería cubrirme a mí, también está bien que le cubra al otro lado. Porque si yo estoy en este proyecto para exprimirle al proveedor, ya de entrada empecé con el pie izquierdo. Eso no va a funcionar por donde quiera verle. Si soy una empresa que ya le escogí a un proveedor porque le vi que a este le voy a poder sacar un par de cosas más, ¿a qué estás jugando? O sea, no estás buscando el éxito de tu proyecto y el mejor software en tu empresa, estás buscando exprimir a otra organización para ver si te ganas unos dolaritos más. Entonces, insisto, esto viene de entrada de los sponsors, esto viene de la visión de la empresa, esto viene de los objetivos que se pone de por qué una empresa hace este tipo de cambios. Entonces, cuando hablamos de contratos, bueno, hemos tenido de todo, pero aquellos clientes que de entrada en el contrato te lo cambian de pe a pa. Si hay un cliente que de entrada ya le está exprimiendo al proveedor, le está buscando cómo sacarle por todo lado, yo les aseguro que ese proveedor lo que va a hacer en sus precios es cubrirse. Se va a poner un colchón. ¿Para qué? Porque como ya veo que está complicado este cliente, voy a apretar, voy a cuidarme por acá. Entonces no creamos como clientes que en este tema de cosas que son intangibles, el apretar como loco es algo beneficioso. Muchas veces puede repercutir. Y les digo sinceramente, nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación espectacular con muchísimos, cientos de empresas acá en el país, y con todos aquellos que han sabido respetar nuestros tiempos, nuestros costos, etc. No se imaginan la cantidad de horas, de actualizaciones, de desarrollos que les hemos regalado por ser un buen cliente. Es la manera de decir gracias por entender que esto también cuesta y que una hora de un programador no es cuestión de, ay viejo, es cuestión de poner un campito acá, pero son pocas las empresas que yo he visto en el Ecuador que manejan este tipo de documentación bien. El control de riesgos es prevenir, es todo lo que estamos hablando en este momento. A medida que va avanzando el proyecto,
quienes están a cargo del proyecto, sean los consultores, los desarrolladores de un lado y los usuarios o los usuarios claves del gerente de proyecto del otro, van identificando riesgos. Ellos ya saben lo que va a pasar cuando salgamos en vivo. Ellos ya saben dónde está la preocupación por este lado. Ellos ya saben quién es el usuario que le va a poner el pie al proyecto más adelante. Ellos ya saben qué cosas no van a salir bien hacia adelante. Esas cosas tienen que quedar documentadas, no para apuntarnos con el dedo. Ah, no, la culpa es del proveedor. No, la culpa es del cliente. Eso debe quedar claro lo antes posible para atacarlos, para gestionarlos, para mejorarlos, para sacarlos del camino y asegurarnos que no nos peguen más adelante. Las capacitaciones tienen que quedar documentadas, pero lo que yo he visto en los clientes es que se matan por el manual de usuario. Oye, pero el manual de usuario, tienes que entregarme el manual de usuario completo. Yo les puedo decir que en mis 13 años y entre nuestros clientes, si sumamos los usuarios que usan nuestros sistemas, estaremos sobre los 100.000 usuarios que utilizan nuestros sistemas diariamente. Yo les puedo firmar en un papel que unos 4 se habrán leído alguna vez el manual de usuario de alguno de los sistemas. No peleemos por el manual de usuario, porque ahí la pelea es, ¿quién hace el manual? Ah, no, como tú eres el proveedor, tú tienes que hacer el manual y tienes que entregarme los manuales listos. ¿Por qué? Si nadie va a utilizar, ni nadie va a leer esos manuales. Yo sé que suena feo, pero el manual de procedimiento, ese es el importante. El manual de procedimiento no lo hace el proveedor, lo hace el usuario, por muchos motivos. Primero que nada, es donde comprobamos que el usuario sabe lo que está haciendo antes de salir en vivo, que tiene claro. Es donde identificamos usuarios débiles, y débiles no para apuntarles con un dedo, sino para sentarnos con ellos y dedicarles más tiempo a que se fortalezcan sus conocimientos y el momento de salir en vivo con el nuevo sistema no sea un problema. Es en donde mi empresa, cuando hablando de cliente, crea este árbol de conocimiento que yo les decía. Es donde mi organización crea un manual de procedimientos usando este software en mi organización. Porque hablando hasta de sistemas como SAP Business One, que es un sistema utilizado por 50.000 empresas en el mundo, claro, nosotros vendemos el mismo sistema a muchos tipos de empresas. No quiere decir que cada empresa lo utiliza exactamente igual. El proceso, la parametrización se define de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Entonces es imposible pretender que un manual del sistema que te hable de 4 botones te ayude realmente en la operación. Es en los manuales de procedimiento donde se establece que así se utiliza este software en mi empresa, en mi organización. Y así es como hace Juan tal cosa, y así es como hace María tal cosa, y así es como hace Bernardo tal cosa. El día que no esté Bernardo, viene Pedro y le entregamos el manual de procedimiento, le damos una inducción y ya sabe cómo utilizar este sistema en mi organización, no en otro lado. Eso es, quería abrir un rato una sesión de preguntas a cualquier persona que pueda tener una inquietud, una pregunta acerca de cualquiera de los temas que se ha hablado. Como les dije, el objetivo principal es poder apoyarles a ustedes si es que están en un proceso, van a un proceso como este, para que su proyecto sea un éxito, para que prevean estos riesgos que existen en este tipo de proyectos. La pregunta que yo tengo es que si es que ustedes parten haciendo este software desde una base general, o sea, si es que ustedes tienen, por ejemplo, tú tienes Microsoft Word, ¿cierto? Microsoft Word, y tienes la más básica y a esa le puedes ir adicionando diferentes complementos. Lo realizan así y esa es la forma en la que se logra ser muy modificado para cada persona, o es un proyecto que se desarrolla totalmente desde la interfaz, desde el código. La respuesta es depende. O sea, eso depende de quién es el que está al frente. A ver, ¿qué empresa es? ¿Qué es lo que necesita? Durante todo este proceso de preventa, de levantar las necesidades, de establecer los objetivos, ahí es donde vamos a ir como empresa entendiendo si es que tú lo que requieres es partir de una base y lo más rápido y económico, porque como proveedor de software, yo creo que el proveedor exitoso no es el que le vende el proyecto más grande posible al cliente, es el que le vende el proyecto que más valor le agrega en el menos tiempo posible y en el menor costo posible, porque eso es lo que va a hacer que el retorno de inversión realmente sea interesante. Entonces, si es que tu necesidad ya está cubierto por un software existente, al cual realmente con un par de ajustes por aquí o por allá está listo,
Probablemente lo que tengas que trabajar con el cliente es en cambiar uno o dos procesos de su organización que además podrían mejorar para que se acoplen a eso, en vez de querer empezar a construir todo un software para acoplarse a un proceso que probablemente ni siquiera es el mejor. Entonces, depende muchísimo realmente, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, agradecido por la conferencia. Soy ingeniero venezolano y en la empresa donde yo trabajaba me tocó liderizar algunos proyectos de implantación de software y desarrollo de software también, ¿no? Uno de los aspectos que allá nosotros vimos como positivo fueron las soluciones basadas en software libre. Quería preguntarle, como ustedes como proveedor, como empresa, Provedatos, ¿cómo ven ese ámbito del software libre como oportunidad de negocio? ¿Cómo ven el país, Ecuador, en lo que es la apertura para adoptar este tipo de soluciones? Gracias. Bueno, de hecho yo les mencioné que Provedatos desarrolló el primer ERP hecho en Ecuador en ambiente web, en la historia del país, y ese sistema está desarrollado utilizando software libre. O sea, la base de datos de MySQL, tienes de Linux como sistema operativo, PHP como lenguaje de programación. Así que si la pregunta es, ¿creemos en el software libre? Definitivamente sí. Vemos una oportunidad. Creo que la comunidad del software libre lo que busca es eso, ¿no? Es dar, no solo a empresas, sino a desarrolladores en general, herramientas preestablecidas que te ayudan a crear software de la mejor manera. Así también nosotros somos representantes y distribuidores de software propietario y sabemos las ventajas y desventajas que eso tiene. Entonces, en conclusión, yo creo que en el Ecuador el software libre ha tomado muchísima fuerza. También creo que hay ciertas cositas como la ley del código ingenio que está pasando por ahora. Tiene sus pros y sus contras, que puede ser bastante peligroso también para muchas organizaciones acá en el Ecuador, pero que es una oportunidad para que las empresas y los desarrolladores impulsen la creación de nuevo software, pues sí, ¿no? Lo hemos hecho nosotros. Buenas tardes. ¿Ustedes han desarrollado algún tipo de tecnología para poder medir, manejar o mitigar impactos ambientales o impactos financieros en las empresas, por favor? No hemos entrado en ese ámbito. Nuestro foco principalmente han sido empresas comerciales, industriales y de servicios. ¿Alguien más? ¿Cualquier duda? Gracias, buenas tardes. Has hablado mucho de algunos de los aspectos que están vinculados a los proyectos de transformación con software. Sin duda alguna, el entendimiento mutuo, tanto del proveedor como de los clientes, de cuál es el objetivo y el alcance de los proyectos es clave. ¿Cuál, a la luz de los ojos de ustedes, cuál es el método más efectivo para el levantamiento y entendimiento de ese alcance conjunto? Porque una vez que está entendido eso, meterse a construir ya es una cosa un poquito más del lado del proveedor. Sin duda, la contraparte del cliente es fundamental, pero la primera fase, la fase de encontrar esos objetivos comunes y el alcance acordado, el método para llegar a eso de manera efectiva, a la luz de los ojos de ustedes, ¿cuál sería? Tal vez son más de la escuela antigua y todavía no aceptan al agilismo como el método principal. Nosotros como empresa, de hecho, fuimos pioneros en el Ecuador en el tema de agilismo. Somos quienes hemos venido impulsando, así que la respuesta es agilismo. Nuestra metodología es el agilismo, el desarrollo ágil, y eso para los que no conocen qué significa, es que, el agilismo lo que dice es lo siguiente, y hablamos ahorita no de la implementación de un ERP existente, estamos hablando de la creación de un nuevo software desde cero, a la medida. El agilismo lo que dice es, señor cliente de software y señor proveedor de software, entiendan los dos que es imposible pretender que en un libreto, así sea de este tamaño o de este tamaño, asentemos exactamente las necesidades que la empresa requiere y que el proveedor se vaya a su empresa, desarrolle el software y vuelva en 6 meses y le diga, ya está listo. El agilismo lo que hace es, dice, construir el software tiene que ser un proceso iterativo. Iterativo al sentido de que estamos creando y desarrollando el software y entregando software funcional cada 1 o 2 semanas, constantemente. Entonces el cliente, si bien existe un levantamiento inicial que te permite dimensionar, el cliente tiene la potestad, o sea, es parte del contrato, es parte del acuerdo, hacer cambios en el camino. Porque si tú quieres llegar al final del día en un proyecto de 8 meses de un desarrollo de un software grande a que el software sea el ideal para tu empresa,
no puedes pretender que en el día 1 ya decidiste todo. O sea, hay cosas que cambian, hay ideas nuevas que salen. El mismo mercado puede estar cambiando. Si decidiste que querías hacer las cosas de una manera y sale una ley que te cambia, ya empieza a cambiar el alcance. Entonces entras en la lucha de, no sé, eso no era parte de, así que ahora sí, esto te cuesta adicional, esto ya no era parte del asunto, no te lo puede incluir. El agilismo lo que dice es, no seamos tan cerrados en eso y dejémosle al cliente ir metiendo mano a medida que va viendo el sistema construirse. Y eso es el éxito de culminar con un sistema que realmente termina siendo lo que la empresa requiere de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y cualquier duda adicional, pues estamos prestos para atenderles.